Mi hermana exigió mi tarjeta de crédito en el desayuno como si fuera su derecho de nacimiento. Cuando dije que no, me arrojó café hirviendo en la cara y dijo que era mi culpa. 6 semanas después, aprendió exactamente por qué ya había cerrado cada puerta que intentó abrir. El café todavía estaba hirviendo cuando me golpeó la mandíbula. Y lo más extraño que recuerdo es que no me moví. 14 meses en una unidad de logística militar en el norte te enseñan a mantenerte quieto ante cosas peores que una taza de Nescafé lanzada por tu propia hermana. Lo que no pude mantener quieto fue el pensamiento que daba vueltas en mi cabeza mientras la quemadura se asentaba. Lo hizo a propósito. Me llamo Sebastián Reyes. Tenía 28 años, 10 días de permiso después de 14 meses destinados cerca de Monterrey, y llevaba menos de 24 horas en casa, en Puebla, cuando mi hermana Brenda me pidió mi tarjeta de crédito de la misma manera en que pediría las tortillas, sin pena, ni siquiera con un signo de interrogación al final de la frase. Para cuando terminó esa mañana, yo tenía un reporte de quemadura de una clínica, un expediente crediticio bloqueado, y una familia que pasaría las siguientes 6 semanas tratando de convencerme de que nada de eso había pasado realmente como yo lo recordaba. Quiero contarles cómo pasó en realidad, no la versión que se reescribió en la cocina de mi madre 20 minutos después, la verdadera. Había estado esperando este permiso durante meses, el tipo de anticipación que te ayuda a sobrellevar un despliegue de 14 meses en logística militar, coordinando convoyes de suministro y transferencias de equipo desde una base a 3 estados de distancia de cualquier cosa que se sintiera como hogar. Quería el mole poblano de mi madre, quería el café de olla que prepara en la estufa, del que no se consigue con una máquina. Quería sentarme bajo el limonero del patio que plantó mi abuelo y no pensar en manifiestos ni bitácoras de combustible durante 10 días seguidos. Mi familia es doña Lupita, mi madre, que ha llevado esa casa con una paciencia de hierro durante 40 años. Mi padre, don Refugio, un electricista jubilado que todavía no puede sentarse a comer sin revisar su teléfono. Y mi hermana Brenda, de 25 años, a quien quería. Quiero dejar eso claro, porque importa para lo que viene después, pero que tenía un patrón que yo llevaba catalogando en silencio desde 2019 y fingiendo no notar. En 2019, Brenda me pidió 80,000 pesos para evitar un desalojo. Se los di. Nunca vi un peso de vuelta, y mis padres me dijeron que no lo mencionara, porque es tu hermana, no una deudora. Al año siguiente, abrió una línea de crédito en una tienda departamental usándome como referencia, sin preguntarme. Me enteré cuando la tienda llamó a mi celular por un pago atrasado en una cuenta que yo nunca había firmado. Luego hubo un plan telefónico a mi nombre que dejó de pagar durante casi un año, algo que descubrí solo cuando mi propia compañía telefónica marcó actividad sospechosa en la cuenta, y tuve que pasar una tarde en un centro de atención telefónica demostrando que yo no había simplemente dejado de pagar mis facturas. Cada vez la historia en nuestra casa se suavizaba hasta convertirse en un malentendido. Cada vez yo lo permitía. Me decía que no era nada, que la familia absorbe estas cosas, que mantener la paz importaba más que llevar la cuenta. Estaba equivocado en eso, aunque haría falta una taza de café para enseñármelo. Dame tu tarjeta de crédito, Sebas. La necesito para recoger mi carro hoy. Brenda lo dijo durante el desayuno, untando mantequilla en un pan dulce como si no le acabara de pedir a su hermano que confirmara una deuda de la que no sabía nada. El banco rechazó mi préstamo, dijo, al ver que yo no respondía de inmediato. Mal historial crediticio. Si tú confirmas, hoy mismo tengo el carro. No. Me miró parpadeando como si yo hubiera hablado en otro idioma. ¿Cómo que no? No voy a poner mi nombre en tu deuda. Ni tarjeta, ni firma, nada. Mi madre apagó la hornilla de la estufa con demasiada fuerza, el metal chocando contra la olla. Sebastián, no seas así. Es tu hermana. Por eso mismo digo que no. Brenda se rió, corta y amarga. Ahí viene el discurso del soldadito responsable. Te voy a pagar, dijo. Solo necesito ayuda para empezar. Eso mismo dijiste cada vez anterior. Mi padre finalmente bajó el teléfono. No tienes que humillarla. Tú ganas bien. No se trata de cuánto gano, dije. Se trata de no seguir pagando las decisiones de los demás. Eres un egoísta, soltó Brenda, empujando su silla hacia atrás con tanta fuerza que rechinó contra el piso. Crees que eres mejor porque usas uniforme. Creo que finalmente aprendí a decir que no. Esa fue la frase que lo desató. Vi la rabia llegar a sus ojos antes de entender lo que significaba. Levantó su taza de café. Apenas vi moverse su muñeca antes de que el líquido hirviendo me golpeara la cara, la mandíbula, el cuello. La taza cayó en el fregadero y ni siquiera se rompió. Mira lo que me hiciste hacer, dijo Brenda. Esa frase dolió más que el café. Mi madre agarró un trapo del mostrador, pero nunca preguntó si yo estaba bien. Ni entonces, ni en los siguientes minutos. Mi padre dijo, ya. No hagamos esto más grande de lo que es. Con el mismo tono plano y evasivo que había usado sobre los 80,000 pesos, sobre la tarjeta de la tienda, sobre el plan telefónico. No grité, no le devolví nada. Tomé mis llaves del mostrador y manejé yo mismo hasta una clínica a 4 cuadras de la casa, con la mandíbula ya tensándose con ese tipo de dolor que hace temblar las manos sobre el volante incluso cuando el resto de tu cuerpo se mantiene quieto. La enfermera que me atendió, su gafete decía L. Ramírez, limpió la quemadura a lo largo de mi mandíbula y cuello con una eficiencia silenciosa. Del
El tipo que viene de haber visto cosas peores y no necesitar decirlo. A las 9:26 am, el reporte de la clínica anotó una quemadura de contacto de segundo grado por líquido caliente, que afectaba la mandíbula derecha y el lateral del cuello, de aproximadamente 4 por 6 centímetros. ¿Te sientes seguro regresando a esa casa?, preguntó, sin levantar la vista del expediente. Me senté al borde de la camilla con una tira de gasa pegada a lo largo de la mandíbula, todavía oliendo levemente a café y antiséptico, y noté que mis manos habían empezado a temblar, no por la quemadura, que ya se había entumecido bajo el ungüento, sino por la pregunta en sí. Era una pregunta tan pequeña, 4 palabras. Nadie me la había hecho antes. Ni una sola vez, en 28 años de absorber en silencio los desastres de mi familia y llamarlo amor. Durante años habría dicho que sí sin pensarlo. Esta vez, de verdad lo pensé. Solo voy a regresar por mi maleta, dije. En el estacionamiento de la clínica, sentado en mi carro con el motor apagado, fotografié mi rostro, mi camisa manchada de café, el enrojecimiento extendiéndose por mi cuello. Guardé una copia digital del reporte médico en mi teléfono y en una carpeta en la nube, el mismo instinto que me hace revisar 2 veces los manifiestos de inventario antes de firmar un envío. Luego, casi como una ocurrencia tardía, aunque llegaría a entender después que fue lo más importante que hice ese día, abrí mi aplicación bancaria y la de mi buró de crédito y activé alertas de fraude en ambas, bloqueando nuevas consultas de crédito a mi nombre. No era venganza. Quiero ser honesto sobre eso. Era memoria. Conocía a mi familia. Sabía que lo que acababa de pasar en esa cocina ya se estaría reescribiendo como un malentendido para cuando yo volviera a cruzar la puerta. Tenía razón. Para cuando regresé, la cocina ya estaba impecable. La taza lavada, la silla de vuelta en su lugar en la mesa, como si nada hubiera pasado. Tu hermana se puso nerviosa, dijo mi madre, encontrándome en el pasillo antes de que yo hubiera dejado las llaves. Me tiró café hirviendo en la cara. Ya sabes cómo se pone bajo presión. ¿Te estás escuchando? No respondió eso. Subí y empaqué mi maleta. Uniformes, laptop, documentos, la pequeña caja de cedro donde guardaba el rosario de mi difunto abuelo, mientras mi padre se quedaba parado en la puerta diciéndome que no valía la pena romper a la familia por algo tan pequeño. ¿Pequeño?, dije, y levanté mi teléfono, con la foto de mi propia mandíbula todavía abierta en la pantalla. Brenda esperaba junto a la puerta principal cuando bajé, brazos cruzados, sin ninguna disculpa en el rostro. ¿De verdad nos vas a castigar por una tarjeta? Me fui sin responderle. No azoté la puerta. No hacía falta. Para cuando llegué al final de la cuadra, mi teléfono ya vibraba, no por mi familia, sino por 2 bancos distintos que nunca había contactado, confirmando que se habían colocado exitosamente alertas de fraude en mi expediente crediticio. Durante 6 semanas, no le dije nada a ninguno de ellos. Mi madre enviaba culpa en cuotas, notas de voz sobre cómo la familia ya no era la misma sin mí en las comidas del domingo, sobre cómo Brenda había estado batallando más de lo que yo pensaba, sobre que debía llamar, solo para hablar, solo para escuchar su voz. Escuché cada una de ellas y no respondí ninguna. Brenda, escribiendo desde lo que seguramente pensó era un número desconocido, mandó algo más parecido a insultos. Espero que tu historial limpio te dé calor por las noches, decía un mensaje, enviado a las 11:52 p.m. un martes, 3 semanas después de que empezara mi silencio. Le tomé captura, como a todo lo demás, y lo guardé en la misma carpeta que el reporte médico y las fotos de la quemadura. Tampoco respondí eso. Regresé a la base. Manejé la logística de convoyes durante una rotación de entrenamiento, archivé manifiestos, cené en el comedor a la misma hora cada noche, y dejé que la estructura del trabajo me mantuviera entero de la manera en que siempre lo había hecho. Me decía que ya había terminado, que había marcado el límite, activado las alertas, y que ahí acabaría todo. También estaba equivocado en eso, pero esta vez estar equivocado jugó a mi favor. 6 semanas después, estaba almorzando en el comedor de la base. Arroz, pollo a la parrilla, un vaso de papel con horchata que recuerdo específicamente porque nunca alcancé a terminarlo, cuando mi teléfono vibró 2 veces seguidas. Mi madre: necesitamos hablar, es urgente. Mi padre: 30 segundos después. El banco está haciendo preguntas. Llámanos. Dejé el tenedor. Ya sabía, en algún lugar bajo las costillas, exactamente qué tipo de momento iba a ser este. Hay unos trámites del banco que se confundieron, dijo mi padre cuando le devolví la llamada, su voz haciendo ese movimiento cuidadoso y de reojo que siempre hacía cuando trataba de que algo sonara más pequeño de lo que era. Dicen que hay solicitudes a tu nombre. Abrí mi laptop ahí mismo en la mesa del comedor e inicié sesión en mi cuenta de monitoreo de crédito. 3 intentos de consulta, presentados en un periodo de 11 días. 2 solicitudes de financiamiento de auto. Una solicitud de préstamo personal. Nombre del solicitante: el mío. Dirección: la casa de mis padres en la calle 14 Oriente. Número de teléfono: el mío.
el que tenía desde los 17 años, empleo, correctamente registrado como logística militar, ingresos, inflados casi un 40% por encima de lo que realmente ganaba. Luego, con sello de tiempo de las 12:47 p.m. de ese mismo día, apareció una nueva alerta en la parte superior de la pantalla. Consulta bloqueada por protección de fraude activa. Leí el nombre de la financiera en voz alta por teléfono, despacio y con claridad, para que no hubiera confusión después sobre lo que había dicho y cuándo. Nadie en la línea respiró por un segundo. Brenda, la voz de mi madre se quebró, en algún lugar de fondo. Dime que tú no hiciste eso. Por primera vez en su vida, hasta donde yo sé, Brenda no tuvo una respuesta rápida lista. Ni broma. Ni grito, solo llanto. Necesitaba el carro, Sebas, dijo finalmente, una vez que se puso al teléfono ella misma, con la voz húmeda y quebrada. Necesitaba el carro. Eso fue todo. Ni una disculpa por quemarme, ni una disculpa por usar mi identidad en 3 solicitudes distintas, ni siquiera una pregunta sobre cómo había sanado mi cara. Solo necesitaba el carro. Tengo todo documentado, dije. Las fotos, el reporte médico, cada intento de solicitud, con fecha y hora, con las direcciones y números usados. Tengo las confirmaciones de las alertas de fraude. Mi madre empezó a llorar entonces, de verdad esta vez, más fuerte de lo que había llorado por el café que quemó la cara de su propio hijo 6 semanas antes. «Hijo, por favor», suplicó. Una acusación podría arruinarle la vida. Quemar a alguien y usar sus datos sin preguntar también puede. Dije. Mi padre lo intentó después, bajando la voz. El mismo tono que usaba para negociar con contratistas eléctricos que le cobraban de más. Podemos arreglar esto entre nosotros, como familia. Eso mismo dijiste en 2019, dije. Eso mismo dijiste sobre la tarjeta de la tienda. Eso mismo dijiste sobre el plan telefónico. Llevo toda mi vida arreglando las cosas entre nosotros. Ya terminé de arreglar. Brenda sollozó por teléfono. No pensé que fueras a bloquear todo. Y ahí estaba. La confesión real, enterrada bajo todo el llanto. No lamentaba haberlo intentado. Tenía miedo, por primera vez, porque yo me había protegido antes de que ella pudiera detenerme. Colgué el teléfono esa tarde y me quedé sentado solo en el comedor durante un buen rato antes de hacer cualquier otra cosa. Luego empecé a hacer mis propias llamadas, no por enojo, sino porque 14 meses de trabajo en logística me habían enseñado que un problema sin documentación es solo un sentimiento y un problema con documentación es un caso. Hablé primero con la comandante Rosa Elena Figueroa, la enlace de asuntos legales de la base, una oficial jurídica retirada con más de una década asesorando a militares en asuntos civiles y familiares fuera de la base. Escuchó toda la cronología, la quemadura, el reporte de la clínica, las alertas de fraude, las solicitudes bloqueadas, sin interrumpir ni una vez, y luego me dijo con claridad: hiciste exactamente lo que tenías que hacer, y lo hiciste en el orden correcto. La mayoría de la gente no activa la protección antes de que empiece el daño. Tú sí lo hiciste. Me remitió a una especialista civil en robo de identidad, la licenciada Marisol Contreras, que manejaba casos de fraude financiero para una oficina de protección al consumidor en Puebla. Le envié la carpeta completa, capturas de pantalla con fecha y hora, el reporte de la clínica, las confirmaciones de solicitudes bloqueadas, y ella me explicó los siguientes pasos: una declaración jurada formal de fraude, un reporte policial oficial que estableciera un rastro documental, y una nota en mi expediente confirmando que cualquier intento futuro de consulta usando mi identidad activaría automáticamente una alerta a las autoridades. Ya hiciste la parte más difícil, me dijo por teléfono. La mayoría de las víctimas no tienen pruebas tan claras. Básicamente ya construiste el expediente del caso antes de saber que lo necesitarías. El reporte policial en sí se presentó con el agente Humberto Salcido, con 17 años en la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Estatal de Puebla, quien tomó mi declaración, registró las fotografías de la quemadura y la documentación de la clínica como evidencia de respaldo, y formalmente anotó el nombre de Brenda como la persona asociada con las solicitudes fraudulentas, con base en la dirección, el número de teléfono reutilizado y este fue el detalle que finalmente hizo todo innegable: una huella digital parcial del dispositivo usado para enviar 2 de las 3 solicitudes que las financieras tenían registrada y que coincidía con una tableta registrada a nombre de Brenda. Esto ya no es un desacuerdo familiar, me dijo el agente Salcido, deslizando el papeleo sobre su escritorio para mi firma. Esto es robo de identidad con un rastro de evidencia. Lo que hagas con el reporte de aquí en adelante es tu decisión, pero ya existe. Lo uses o no. Me quedé pensando en esa frase durante mucho tiempo. Quiero ser honesto sobre algo que la mayoría de las historias como esta se saltan. No presenté cargos. Lo pensé. Me senté en el estacionamiento afuera de la oficina de la licenciada Contreras, con la declaración jurada finalizada en una carpeta en el asiento del copiloto, y pensé en lo que significaría para Brenda, para mis padres, para cada futura cena de domingo que sucedería o no, dependiendo de lo que decidiera después. Lo que elegí, en cambio, fue algo más limitado, y creo que, al final, más útil. Mantuve la protección de fraude permanentemente activa en mis cuentas. Mantuve el reporte policial archivado, no como una acusación activa, sino formalmente registrado, lo que significaba que si Brenda o cualquier otra persona lo intentaba de nuevo, ya existiría un patrón documentado esperando. Le envié a mis padres un solo mensaje:
el primero en 6 semanas, con la declaración jurada y el reporte policial adjuntos. No voy a presentar cargos. Tampoco voy a fingir que esto no pasó. Si vuelve a pasar, esto es lo que sigue. Nadie respondió durante 2 días. Cuando mi madre finalmente llamó, no me pidió que fuera a casa para la cena del domingo. Me preguntó, en voz baja, si estaría dispuesto a hablar directamente con Brenda, no para perdonarla, solo para escuchar lo que tenía que decir sin nadie más en la sala manejando la conversación por ella. Dije que sí, eventualmente, como un mes después. En mi siguiente permiso, Brenda y yo nos sentamos en un café cerca del Zócalo. Ninguno de los dos pidió café, lo cual se sintió menos como una coincidencia y más como un acuerdo tácito. Esta vez no lloró. Me dijo, con una voz despojada de la actuación que yo había pasado años aprendiendo a reconocer, que había empezado a ver a un asesor financiero a través de un programa comunitario, que finalmente les había confesado a nuestros padres, no solo a mí, el alcance completo de lo que debía y a quién, y que entendía, quizás por primera vez, que yo no era el villano de una historia en la que ella siempre se había puesto en el papel de la que necesitaba ser salvada. No te estoy pidiendo que vuelvas a confiar en mí, dijo. Sé que eso no es algo que pueda pedir ahora mismo. No, coincidí, no lo es. No les voy a decir que ahora somos cercanos. No lo somos, todavía no. Pero ella paga sus propias cuentas. No me ha vuelto a pedir una tarjeta, una firma ni una referencia desde entonces. Y cuando mis padres mencionan su nombre en la cena estos días, ya no viene seguido de una disculpa en su nombre. Ahora tengo 30 años. Sigo en logística, todavía contando manifiestos y horarios de convoyes para ganarme la vida. Algo que he llegado a apreciar más de lo que esperaba. Hay una especie de paz en un trabajo donde todo cuadra o no cuadra, sin nadie más que intente convencerte de lo contrario en las matemáticas. Todavía tengo la carpeta, el reporte de la clínica, las fotos, las capturas de pantalla. No las miro seguido, pero las conservo, de la misma manera en que conservas un extintor que esperas nunca volver a necesitar. Mi madre y yo hablamos cada semana ahora. Tomó mucho tiempo llegar hasta ahí, y creo que una parte de ella todavía no entiende del todo por qué hice lo que hice, en ese orden exacto, esa mañana exacta. Dejé de intentar que lo entendiera. Hay cosas para las que no necesitas acuerdo, solo necesitas haberlas hecho finalmente.